And you might think, what if I fall? Well, what if you don't? What if you fly? Hola, buenos días, bienvenidos a Genoma Histórico, el podcast donde exploraremos un descubrimiento que cambió la historia de la ciencia y de la humanidad. Nosotros somos Florencia Movillo, Sofía Alfaro, Constanza Davidson y Aranzazú Basal. Hoy hablaremos de un proyecto que marcó un antes y un después en la biología moderna, el proyecto Genoma Humano, una iniciativa que buscó leer cada una de las letras del ADN humano. Un trabajo monumental que tomó más de una década. Involucró a científicos de todo el mundo y nos permitió entender cómo estamos programados a nivel biológico. También es un proyecto que abrió grandes puertas, tanto éticas, médicas y sociales, porque cuando el ser humano logra leer su propio código, también debe decidir cómo usar ese poder. Exacto. Por eso, hoy vamos a conversar sobre qué es el genoma humano, por qué fue tan importante para la bioquímica y la medicina, y cómo el proyecto del genoma humano cambió para siempre la forma en que entendemos la vida humana. Todo para descifrar ese misterio que llevamos dentro desde siempre. ¿Qué nos hace ser quienes somos? Vamos a hablar de cómo se desarrolló, qué significó para la bioquímica, cómo cambió la medicina y qué dilemas éticos despertó este proyecto. Y para eso tenemos una invitada especial con nosotras, la doctora en bioquímica Jimena Campos, profesora de bioquímica de la Universidad de los Andes, con varios años de experiencia. 30 años de experiencia. Bienvenida, profesora. Muchas gracias por la invitación, es un placer. Cuéntenos un poco sobre usted primero. Bueno, ustedes ya me presentaron, mi nombre es Jimena Campos, yo soy bioquímico de profesión, tengo un doctorado en bioquímica y llevo más de 20 años, de los 30, llevo más de 20 años investigando sobre cómo los genes controlan los procesos de la vida y cómo pequeños cambios en el ADN, ¿no es cierto?, pueden producir enfermedades o llegar a producir enfermedades o ayudarnos, por otro lado, a entender cómo prevenir. ¿Qué seca, profe? Bueno, partamos por la base. ¿Qué es el genoma humano y por qué fue tan importante ese concepto? Bueno, en pocas palabras, el genoma humano es el conjunto completo de la información que tienes en cada una de tus células. Son alrededor de 3.000 millones de pares de bases en todos los cromosomas. Y el código está formado por 4 letras solamente. Por lo que letras A, T, C, G, que son las bases nitrogenadas, ¿no es cierto?, de los nucleótidos que componen el ADN. Una combinación de estas bases nitrogenadas o nucleótidos van a formar los genes. Y cada gen va a constituir la información para poder traducir una proteína. Y las proteínas, ellas son las que son protagonistas de la vida, ellas son las que te dejan regular reacciones químicas, son las que te construyen los tejidos, son las que transportan el oxígeno, permiten que el corazón lata, que tu cerebro piense. Entonces, si lo piensas así, las proteínas, sin ellas no hay vida. Y sin genoma, no hay proteína. Entonces, podríamos decir que el genoma es como un manual de instrucciones del cuerpo. Sí, absolutamente sí. El proyecto del genoma humano fue como leer ese manual por primera vez. ¿Y se sabía más o menos lo que se podía encontrar? No del todo, porque si nos imaginamos que tenemos más de 100.000 proteínas en las células con distintas funciones, uno podría pensar que desde una proteína proviene de un gen. Entonces tú esperabas encontrar que por lo menos hubiesen 100.000 genes, y eso no fue así. Con este proyecto se llegó a la conclusión y se reveló algo increíble, que no tenemos 100.000 genes, que tenemos entre 20 a 25.000 de esos genes. Por lo tanto, con esto se llega a la idea de que un gen, una proteína, eso no es así. Y además, se entiende que tenemos los mismos genes que un gusanito o que una mosca. Por lo tanto, esto cambia la idea de muchos años en que se creía que entre más genes, más inteligente eres. Y
la complejidad de la raza humana no es así, no es que la cantidad te lleve a una mayor inteligencia, sino que es la expresión de esos genes y su combinatoria. Profesora, qué interesante que la complejidad de estos genes y que al final la inteligencia y como evolución no esté relacionado con tener más genes. Y entonces con esto nos surgió otra pregunta, que era como, ¿cómo impacta esto en la bioquímica? De manera profunda. O sea, imagínate que antes todo como lo hacíamos como a ciegas. Antes de esto, la ciencia estudiaba moléculas que dan la vida, y el proyecto de genoma humano nos permitió entender el mapa completo de toda esta vida. Por ejemplo, antes sabíamos que ciertas enzimas estaban relacionadas con algunas enfermedades metabólicas, pero no sabíamos qué genes eran los que codificaban estas proteínas que tenían relación con esta enfermedad. Ahora podemos rastrear la enfermedad hasta el mismo gen. Por lo tanto, incluso podemos diseñar, conociendo el gen, podemos diseñar medicamentos específicos que pudieran bloquear, ¿no es cierto?, o reparar su función. O sea que pasamos de tratar los síntomas a corregir sus causas. Claro que sí. Un gran avance. Sí, fue un gran salto de la medicina de precisión. Incluso nacieron nuevas áreas de la farmacología que se llaman farmacogenética o farmacogenómica, en donde se crean medicamentos para el individuo. ¿Qué significa eso? Significa que si hay dos personas y en el gen que tiene contacto directo con ese fármaco, esas dos personas tienen alguna diferencia, las dos personas van a responder de forma distinta. Entonces, muchas veces podemos perder tiempo suministrando un medicamento a una persona que tú sabes por genética que va a responder mal o no va a responder. Hoy en día hay tratamientos, por ejemplo, contra el cáncer, que se diseñan según el perfil genético del paciente. Así que es un gran adelanto. Eso suena como de película, mucha ciencia ficción, pero hoy día nos damos cuenta que ya es una realidad. Sí, y cada día se avanza más. Lo que el proyecto de Genoma Humano hizo, con más de 3.000 millones que se gastaron en ese momento y tomó 13 años en hacer esto, hoy con la tecnología que tienes hoy, lo puedes hacer en 24 horas y no te vayas a gastar más de $100. Qué interesante esto del dinero igual, pero queremos saber cómo cambió el trabajo en los laboratorios. Ya, antes del proyecto del genoma humano, los bioquímicos trabajábamos casi a ciegas, observando moléculas sueltas, ¿no es cierto? Y después de este proyecto el laboratorio se llenó de computadoras y eso yo lo viví. Nació la bioinformática, porque existían estos bancos de datos en que cuando los científicos que estaban descubriendo, ¿no es cierto?, este genoma, introducían esta información del trozo que ellos habían codificado, de los genes que ellos habían descubierto. Por lo tanto, se combina la biología, se combina la química, la programación para analizar grandes volúmenes de información. Hoy, por ejemplo, se puede simular reacciones químicas en una pantalla antes de realizarla incluso en el laboratorio. Algo que jamás ibas a pensarlo 30 años antes. Y eso no solo acelera los descubrimientos, también hace que la ciencia sea más ética, porque reduce la necesidad de ensayos en animales y errores experimentales. Qué interesante. Y me imagino que este siempre es un trabajo en equipo. Entonces, ¿cómo este proyecto cambió la colaboración entre estos mismos científicos? La cambió totalmente. Tú te tienes que imaginar que los científicos siempre tienen un poquitito de miedo de que les roben las ideas, porque las ideas son publicables. Por lo tanto, siempre se esconden. En cambio, en el proyecto del genoma humano, muchos experimentadores, muchos científicos se ofrecieron para colaborar, ¿no es cierto? Todos publicaron gratuitamente y la lección, o sea, todo, y queda
esto queda abierto a la comunidad completa científica. Entonces fue una lección realmente de cooperación. La ciencia no avanza cuando tú escondes la información, al revés, sino que cuando la compartes esto se hace más grande. Qué maravilloso esta nueva interdependencia que se creó, haciendo que la humanidad pueda trabajar unida por algo más grande. Sí, súper potente. Ujú. Bueno, profesora, ¿y qué aprendimos sobre nosotros mismos a nivel de la vida humana? Aprendimos primero que somos casi idénticos genéticamente. O sea, si yo comparo los DNA de dos personas, el 99,9% de tu DNA con respecto a otra persona es exactamente igual. Y hay un 0,1% de diferencia, y esa diferencia lo hace que tengas rasgos distintos de color de ojo, de altura, de predisposición a enfermedades. Pero además hay zonas, nos dimos cuenta también en el DNA, que no son génicas, donde no hay genes, y que hacen la diferencia entre dos personas, como para poder hacer test de paternidad, para saber si alguien es culpable en algún asesinato, por muestras biológicas que dejen. Por lo tanto, ese 0,1% también nos ayudó, ¿no es cierto?, a tener el acceso a eso. Y sobre la ética, profesora, ¿cuál sería la relación? Generó desafíos éticos totalmente. Por ejemplo, para proteger tu privacidad genética. ¿Qué quiere decir eso? No puede quedar y tiene que legislarse, ¿no es cierto?, cómo se va a conducir esa información. Porque, por ejemplo, si en una empresa tienen acceso a tu DNA y en tu DNA sale de que posiblemente pudieras tener o tienes la predisposición a tener un tipo de cáncer o a tener Alzheimer, que es predisposición, ¿qué pasaría, no es cierto, si te quieren contratar o tú quieres un seguro? Te lo negarían. Lo más probable es que te lo negarían. Por lo tanto, no queremos que haya discriminación genética. Es un tema que sigue en debate en todo el mundo y que hay que legislar. Es muy importante la ética, entonces. Eso quiere decir que el proyecto Genoma Humano no solo fue ciencia, sino que fue el comienzo de un nuevo debate moral. Sí, así es, sí, obvio, sí. La genética nos dio poder, pero también nos recordó que conocer no siempre significa tener derecho a usar. Qué interesante, profe. A modo de cierre, si tuviera que resumir el legado del proyecto Genoma Humano en una frase, ¿cuál sería? Glorientos. La primera diría que la vida es un texto que podemos leer, pero que debemos hacerlo con mucho respeto. Y la segunda es que la verdadera grandeza de la ciencia es usar el conocimiento para cuidar y no para dominar. Qué potente, ciencia con conciencia. Muchas gracias, profesora, por De nada. acompañarnos en este viaje por el código de la vida. Y gracias a quienes nos escuchan en Genoma Histórico, donde cada descubrimiento cuenta una historia y cada historia nos recuerda que todos compartimos el mismo ADN. Muchas gracias. Gracias.